Feri, Servicios Ambientales de Calidad, presenta. Ricardo Medina Calvario, presidente de este Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas, siempre al tanto, poniéndonos al tanto de lo que ocurre tanto en el entorno como en las políticas que tienen que ver con la vanguardia. Ricardo, eso es Bien, todo. Jorge, gracias. Muy Qué amable. bueno. Pues aquí, ¿Qué nos tienes, mi querido Richard? Pues fíjate que en esta ocasión no vamos a hablar de política, bueno, quizá al final, pero el jueves de la semana pasada se suscitó algo importante a nivel internacional de comercio y que tiene que ver con el medio ambiente. Se repite algo que se suscitó y que ahorita platicaré. Se suscitó un embargo comercial a la pesca que se tiene en el Golfo de California. ¿Y esto por qué? Por la vaquita marina. Pero bueno, quisiera recordar a la gente que nos ve y nos escucha, que allá en los años 80, aproximadamente mediados de los años 80, se suscitó un incidente entre el gobierno de México y los Estados Unidos, referente a que una flota pesquera de Estados Unidos invadió, vamos a llamarlo así, las aguas en el Golfo de California, en el Golfo de México, perdón, y fueron detenidos varios barcos de bandera estadounidense. Y durante finales de los 80, el gobierno de los Estados Unidos presionó de diversas maneras por este altercado que se suscitó por la detención de sus barcos pesqueros. Hasta que en 1991, el gobierno de los Estados Unidos, a través o utilizando un decreto que se formuló allá por el gobierno estadounidense en el año de 1972, cuando creó una ley para la defensa de los mamíferos marinos, ballenas, delfines principalmente. El gobierno de los Estados Unidos sacó este decreto para la protección de todos aquellos mamíferos marinos que no nada más estuvieran en sus aguas, sino en las aguas internacionales. Entonces, se determinó para ese año de 1991 que México, incluido más otros países de Latinoamérica, las artes de pesca que utilizaban, sobre todo para la captura del atún aleta amarilla, eran dañinos para el medio ambiente a través de la captura de mamíferos marinos. Por lo tanto, el gobierno estadounidense determinó un embargo comercial del atún, pescado en México y en otros países, a partir de ese año. Y ese embargo atunero duró 20 años, de 1991 aproximadamente al año 2012, a finales del gobierno de Felipe Calderón, se consiguió el Dolphin Safe, famoso, que venían en las latitas de atún, donde únicamente se podía, este sello que otorgaba una entidad del gobierno de los Estados Unidos, le ponían las latitas Dolphin Safe, atún libre de captura de delfines, y entonces para aquellos años, 20 años después, se consiguió darle vuelta a este embargo atunero. Y entonces, bueno, pues las cosas bien para el atún mexicano, y ya se podía exportar a uno de los mercados, si no es que el más importante de México, hablando comercialmente. Bueno, hemos hablado aquí durante mucho tiempo de la vaquita marina, el mamífero marino más pequeño, aproximadamente y máximo llega a 2 metros, es muy pequeñito. Y en la costa, en el Alto Golfo de California, el arte de pesca más utilizado por aquellos lares es las famosas redes agalleras. Las redes agalleras más o menos tienen una malla de 5 metros de alto, 30 metros, varía por supuesto, de largo, se tiran al mar, y lo que hacen es que los peces se llaman agalleras. Sabemos que las agallas, por donde respiran los peces, al costado de la cabeza, por ahí respiran, cuando llegan a las redes se quedan
Cuando tratan de salir, se quedan atorados ahí los peces. Y esto provoca que no nada más peces, como la totoaba, por ejemplo, tan famosa, queden atrapados ahí, sino que este pequeño pariente de los delfines, que es la vaquita marina, también quede atrapada ahí. Ya hemos hablado de que se encuentra al borde de la extinción, quedan muy pocos ejemplares. Es una especie endémica del Golfo de California, esto quiere decir que únicamente la podemos encontrar ahí. Se habla a últimas fechas de que solamente quedan 15 individuos, lo cual hace muy difícil salvarla a esta especie. Se han hecho esfuerzos por parte del gobierno mexicano durante muchos años. El principal, yo creo, el año pasado, con la intención de capturar algún par de ejemplares, poderlos llevar a una zona de salvaguarda dentro del mar para que se reprodujera, pero bueno, lamentablemente fue un fracaso. La inversión de millones de dólares no tuvo a buen puerto llevar a cabo esta odisea de salvar a la vaquita. Y entonces, a pesar de todos estos esfuerzos, varias organizaciones no gubernamentales, principalmente de Estados Unidos, le exigieron al Congreso estadounidense que volviera a aplicar esta famosa ley de protección a los mamíferos marinos de 1972, derivado de que ellos ven muy pocos esfuerzos para salvar a esta especie, la vaquita marina, y derivado sobre todo por la utilización de estas redes agalleras, que también se les llama redes fantasmas, porque una vez que se utilizan y ya medio se desgastan, las dejan en el mar y pues siguen atrapando tortugas, de todo lo que hay. No se utilizan tanto para el camarón, aunque sí, pero que es el principal especie que se atrapa, o por lo menos económicamente hablando, que se atrapa en el Golfo de California. Y entonces se determinan, repito, las presiones de varios grupos no gubernamentales hacia el Congreso de los Estados Unidos y la aplicación de esta ley. Entonces el Congreso determina que y le instruye a la Secretaría de Comercio de Estados Unidos el que se prohíba, se haga un embargo a todas las especies capturadas con redes agalleras en el Alto Golfo de California, que principalmente es el camarón. Hablamos aproximadamente de 16 millones de dólares ese mercado. Pareciera no mucho, pero bueno, es importante para las condiciones para las comunidades pesqueras de allá, pues es importante. Y entonces a partir del jueves de la semana pasada se prohíbe el importar cualquier especie marina capturada en el Golfo de California, derivado de la falta de compromiso del gobierno de México, de los Estados Unidos mexicanos, referente a la no protección de la vaquita marina. Entonces, además de que no la protegemos, ahora no vamos a poder exportar ningún recurso marino pesquero que qué preocupados me salieron. Sí, no. Entonces están muy preocupados el Alto Golfo de gobierno de allá para no les preocupa prohibir el calentamiento global, no les preocupa. No, se salen de todos los graves, pero por supuesto, pero eso sí les ocupó. Sí. Y entonces contamos con un nuevo embargo, lamentablemente, y no he oído alguna respuesta del gobierno mexicano, quizá la haya, no lo sé bien, pero bueno, esto repercute. Pudiéramos verlo como desde el punto de vista comercial, bueno, como un golpe importante al comercio entre México y los Estados Unidos, desde este punto de vista pesquero. Yo no sé qué tanto efecto vamos a aumentarlo a conjunta. Yo no sé qué tanto efecto pudiera tener en el medio ambiente, en la salvación de esta especie emblemática, repito, endémica, no hay en ningún otro lado. Ahorita se quiere experimentar a través de la cuestión genética, que es la única manera de reproducirlo genéticamente a la vaquita marina, la clonación. Entonces, bueno, vamos a ver los esfuerzos, las repercusiones económicas que se tengan, por supuesto las ambientales. Esperemos que haya más apoyo, que sí lo hay del gobierno mexicano a las comunidades para que dejen de utilizar estas redes. De hecho, a partir del 30 de junio del año pasado, del 2017, salió un decreto en el Diario Oficial de la Federación donde se prohíbe la utilización de redes agalleras, o sea, sí se ha hecho el trabajo.
La cosa está en que, bueno, no se ha aplicado como se debiera, como pasa con muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, claro, esa es una noticia desde el punto de vista comercial ambiental de relevancia, creo yo, que a partir del jueves de la semana pasada, pues trae esta nuevo embargo que nos coloca en una disyuntiva importante, sobre todo a las comunidades pesqueras del Golfo de California. Y bueno, otro tema ambiental y que tiene que ver con política, la designación de los nuevos directores de Pemex y de CFE, ¿qué tiene que ver con el ambiente? Bueno, pues son dos de los grandes elementos que traen repercusiones ambientales, ¿no? A partir de la contaminación, del manejo de los combustibles fósiles. Llega un ingeniero agrónomo a la dirección de Pemex, que yo creo que el que sea de Tabasco y como por ósmosis seguramente también, así como la corrupción, pudiera ser que por ósmosis, porque el señor nuevo, bueno, que va a ser director de Pemex, es oriundo de Macuspana, en Tabasco, íntimo amigo del futuro jefe del Ejecutivo. Entonces, seguramente como nació en un estado eminentemente petrolero, pues seguramente eso en el ADN le permitirá tomar buenas decisiones respecto a la parte petrolera y la parte ambiental, ¿no? La de menos emisiones a la atmósfera, el mejores gasolinas, el mejores precios para las gasolinas, y que eso puede traer un beneficio hacia el medio ambiente. Y por otro lado, bueno, dejar a un lado la desmantelación de la Comisión Federal de Electricidad, darle más todavía auge a las hidroeléctricas, que es uno de los pensamientos del nuevo gobierno, del Movimiento de Regeneración Nacional, porque por ahí escucha que no es un partido político, es un movimiento. Entonces el Movimiento de Regeneración Nacional, seguramente a través de la Cuarta Transformación, a pesar de el esfuerzo tan grande que han hecho la gente que nos dedicamos al medio ambiente por mejorar la calidad del medio ambiente a través de la menos utilización de combustibles fósiles, de nuevas alternativas de generación de energía eléctrica, bueno, seguramente el licenciado Bartlett Díaz, olvidemos lo político y todo eso, porque ya se ha hablado mucho, ya tú también aquí lo mencionaste, seguramente pondrá el punto en la I respecto a la situación de las hidroeléctricas y de la generación eléctrica. Él dice que se ha dejado de generar y se está más comprando electricidad, y que la idea de él, con instrucciones del señor López Obrador, bueno, se va a generar, la idea es que CFE genere nuevamente mucho más energía. Yo no sé si lo correcto sea a través de hidroeléctricas, pero bueno, esa es la idea. Entonces son dos elementos que pueden traer mayor contaminación a la atmósfera, no poder llegar a cumplirlo con los acuerdos de París, que México los ratificó, de bajas en los gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, esperemos que esto sea en beneficio de la población y del medio ambiente, estas designaciones. ¿Tú crees? Aunque para cerrar, hace tiempo lo dije, lo escuché, una frase muy, muy popular, para mí importante y más en esta época, el que cuando desperté, el dinosaurio seguía ahí. Entonces, bueno, esperemos que pasaste muy bonita imagen. ¿Y lo viste? La presentación del licenciado Seguros Bartlett. que el Bartlett algún día será petróleo. Exactamente, es que todos vamos a hacer combustible fósil en algún momento. Algún día. Entonces, ¿verdad? Entonces, por eso esperemos que tenga mucho de poder ahí proviene calórico. la capacidad Así es. de encabezar estas empresas. Y lo clave. digo quizá de manera irónica, pero realmente se peleaba mucho, siempre se ha peleado, el que se pusiera en las diferentes dependencias gente que conociera de los temas. No sé si defender, como dicen ahora, durante mucho tiempo a la cuestión energética y a la CFE y a los trabajadores, que es lo que dicen que influyó para que Bartlett fuera el director de la CFE, pues sea tema suficiente para poderlo nombrar en este cargo, o a muchos otros cargos que se han estado nombrando personas que falta de experiencia, y en otras clases reciclajes.
Entonces, bueno, esperemos sinceramente, vuelvo a repetir, que nos vaya bien y que me caiga en la bocota cuando todo funcione a la perfección y consigamos el tan añorado desarrollo sustentable, económico, de crecimiento con estándares importantes de calidad. Y bueno, pues ahorita hay que ocuparnos de esta parte del embargo, creo yo que es importante. Las autoridades de comercio, de medio ambiente de México tienen que poner el asunto ya en su mesa para poderlo ver de qué manera vamos a solventar este embargo. Bueno, por lo malo es que no creo que sea ya en este periodo de transición. Pues no, ahorita están ocupados en entrega-recepción, sí, entonces difícilmente. Hoy están con la repartidera de huesos, y huesos por aquí, huesos por allá, entonces seguramente no les ocupará el asunto. Difícilmente. No les ocupará bueno, el asunto. Esa es la información. Oye, y nada más quería comentar contigo rápidamente este asunto de esta ONG también verde a nivel mundial, la Global Footprint Network, que dice que al día de mañana, 1 de agosto, se habrán acabado los recursos que la naturaleza puede renovar en un año. Es decir, sí, lo que habremos de haber gastado en el término de todo este 2018, nos lo echamos ya en los primeros 7 meses del año prácticamente, y esto se va reduciendo año con año. Año con año, sí. El año pasado supuestamente esta organización, que bueno, tiene por supuesto un gran trabajo de investigación de por medio, el año pasado de carbono, que lo que pueden soportar los bosques, bueno, toda la parte continental de vegetación, porque no nada más los bosques, claro, sino los diferentes ecosistemas y su vegetación son capaces de absorber el dióxido de carbono para emanar oxígeno. Pero sí, en cuestión de vegetación terrestre, es mayor el dióxido de carbono que lo que pueden absorber. Entonces, mucha gente se pregunta, bueno, si ya, repito, el año pasado 2.1 se rebasó la producción de recursos naturales y alimentación, etcétera, que necesitamos, la población que hay actualmente a nivel mundial, ¿cómo es que sobrevivimos? Bueno, lo que pasa es que la distribución de estos alimentos, por ejemplo, hablando de alimentos nada más, pues no es de manera pareja. Mientras que unos comen 3 veces al día y mucho, otros comen una vez al día. Entonces, bueno, pues eso tiene que ver también. Pues sí, y definitivamente las recomendaciones son justamente evitar los desperdicios, ¿no? Mucha de la comida en el mundo se desperdicia mucha, y eso hace que se genere mucha más necesidad de utilización de esos recursos, también el emitir mucho menos dióxido mediante la utilización de menores o bajando el consumo de esos combustibles fósiles, y también limitar el crecimiento demográfico. Son sí, algunas de las recomendaciones que hace esta organización. Algunas de las recomendaciones, por ejemplo, los países asiáticos, China principalmente, tenían prohibido que las parejas tuvieran más de un hijo. Por cuestiones de derechos humanos eso se eliminó. Entonces, sí hay que poner mucha atención en todo esto que se nos dice, porque nuevamente, mi estimado Jorge,
El tema ambiental surge de los recursos naturales, Sí, de la sí, sí. alimentación, del agua, y es muy importante. Y esto puede ser desatar accidentes, por llamarlo de alguna manera, entre la población. Pero como pesa más la inseguridad, la economía, la salud, la educación, se va relegando el tema. Hasta que vienen unas situaciones extremas, es cuando nos damos cuenta. Por ejemplo, ahorita en Sonora, donde hay temperaturas de más de 40 grados, en Mexicali, 50, sí. 50 grados. 50, Las 50. presas de Sonora, hay una que está al cero de la capacidad de Sí, almacenaje. seca. Está seca. Y el 60% de las presas en Sonora tienen menos del 30% de su capacidad de almacenamiento de agua. Vale. Y no salga a la luz la noticia, y no para que pongamos focos rojos, alarmas, pero eso es algo importante. Y Claro, son tú ves temas noticias de esas en los medios de comunicación. No, pues no. Pues no, ahorita Todos que- están ahí con la transición. con la transición, cuál debe de ser, pero sin dejar escapar todos estos temas que son relevantes, de importancia vital. Claro. Yo recientemente escribí por ahí que son de seguridad nacional, los temas claro, ambientales. Por supuesto que sí. Pero pues no veo. No. Pues hay que seguir. Vamos a insistiendo. hacer más refinerías por lo pronto. Pues una más, ¿Qué te ya parece? dijeron, ¿no? Entonces, En fin. así es. En fin, querido Ricardo, pues muy importante este asunto de tenerlo en cuenta. Estamos exigiéndole demasiado a nuestra planeta. Estamos cargando mucho a demasiado, la tierra. demasiado. Así Hay que es. tenerlo en cuenta y poder hacer. Uno dice a veces, ¿qué puedo hacer? Pues uno puede hacer muchas cosas Pues a hay que nivel sumar individual. entre todos. Mucho puede hacer uno a nivel individual. Entre los 7,000 millones casi que Fíjate. somos a nivel mundial. Con eso ayudaría bastante. Gracias, Bueno, Ricardo. al contrario, Jorge, Como gracias siempre. por el espacio. Gracias a todos, buenos días. Gracias a todos ustedes, queridos amigos. Vamos a hacer un corte y continuamos aquí en Disyuntiva. Adferi, Servicios Ambientales de Calidad presentó. Adferi.